Han pasado 4 días desde el enfrentamiento contra el jefe del piso 1 y 2 desde que Kirito aprendió la habilidad extra de artes marciales. Él había estado reuniendo materiales para poder mejorar su Anneal Blade más 6 a más 7. Al reunirlos, fue a la ciudad del piso 2 Urbus, ya que había escuchado rumores de un jugador herrero que era muy bueno. Él va a la ciudad, pero intenta disfrazarse con una pañoleta amarilla con rayas azules. Además, cambió su túnica negra por una armadura de cuero normal. Esto para intentar pasar desapercibido y que nadie lo reconociera, ya que se había difundido lo ocurrido al final de la batalla contra el jefe del piso 1 y que el jugador solitario Kirito había ocultado información para robar el ataque final, y a causa de eso murió Diabel, otorgándose el título de Bitter. Dentro de la ciudad escucha unos gritos y se asusta pensando que pudieran haberlo reconocido, pero no, resulta que en una de las plazas de la ciudad se encontraba un cúmulo de gente, donde había una pequeña alfombra de ventas, un ítem del cual nos dan esta información. En una esquina de la plaza había una alfombra gris y sobre ese estrecho espacio habían colocados una silla y un yunque, además de un estante de exhibición. La alfombra que estaba allí era conocida como Vendor's Carpet y de ninguna manera era barata. Una vez puesta sobre las calles, se volvía la tienda de un jugador, esencial para el jugador comerciante novato. Por supuesto, incluso sin la alfombra se podían vender artículos, pero puestos por un lado, la durabilidad de los artículos disminuía poco a poco y había que tener cuidado de que las mercancías no fueran robadas. Durante el periodo beta, las principales calles de la ciudad principal del distrito de cada piso bullían de comerciantes con diversas mercancías repartidas en las alfombras, pero esta fue la primera vez que había visto una alfombra como esta en el servicio oficial de SAO, que se había convertido en un juego de la muerte. No, por otra parte, esta era la primera vez que había visto un herrero que no era un NPC, sino un jugador. Ahí se llevaba a cabo una discusión, ya que un jugador que según palabras de Kirito se veía como un jugador con buen nivel, esto para los estándares del momento, estaba reclamándole al herrero, ya que este había fallado en 4 intentos de mejora del arma, llevando su espada, la cual era una Neal Blade como la de Kirito de un más 4 a un más 0, volviendo su espada inútil. Aquí se nos da un detalle sobre la mejora de armamento en SAO. En este mundo, el número de intentos de mejora está sujeto al número predeterminado de intentos posibles, propiedad que ya viene establecida. Esto no significa que es el máximo valor posible de la mejora, más bien, ese valor determina cuántas veces puede intentar mejorarla. Por ejemplo, mi equipo inicial Small Sword tenía un límite de 1, por lo que si en el intento fallara, esa espada nunca podría ser un más 1 después de eso. Justo en ese momento Asuna llega inesperada y habla con Kirito como si nada. Este se da cuenta de que su disfraz era ineficaz y en un intento desesperado intenta hacer como que no conoce a Asuna, lo que lleva a un pequeño momento divertido. Después de unos momentos, Kirito explica la situación a Asuna. Además le explica los detalles sobre las mejoras y todo sobre el número de intentos de mejora. Ella revela que al igual que Kirito, vino a mejorar su arma, que es un Winfluget más 4, y en una pequeña conversación y viendo el mal resultado que había tenido el herrero anteriormente, Kirito sugiere que ella busque mejores materiales para que la probabilidad de mejora esté en un 95% de acierto. Así que tomando la palabra de él, ella le dice que lo acompaña a farmear unas abejas que dan el material que necesitan. Como dato extra, el herrero con una apariencia casi como el típico enano herrero de las películas y juegos termina comprando el arma del jugador que había quedado a más 0 por 8000 col, un precio bastante bueno, ya que el arma había perdido casi todo su valor. Una Anneal Blade nueva ronda los 16000 col, mientras que una con todos los intentos agotados, en más 0, Kirito dice que vale 4000 col más o menos.
Asuna y Kirito llegan al campo donde están las abejas y ella sugiere que se lleve a cabo una competencia. El que mate primero 50 abejas debe comprar un postre para la cena. Este postre en particular era uno muy famoso en la ciudad del piso 2, pero al igual de famoso, era costoso, así que Kirito saca su vena competitiva y glotona y acepta rápidamente. Solo pasan unos momentos cuando se da cuenta del por qué Asuna había sugerido esto, y es que ella sacó rápidamente una ventaja con su gran velocidad de ataque, y no solo eso, cada vez que acertaba daba daño crítico. Esta gran habilidad con el estoque de nuevo dejó sorprendido a Kirito, quien tuvo que recurrir a habilidades extras, específicamente a la que había aprendido recientemente, artes marciales. Kirito no estaba tan especializado en la precisión de sus ataques, por lo que no podía dar ataques críticos y tampoco podía igualar la velocidad de Asuna con la espada. Logró aumentar su eficiencia reduciendo el número de ataques a 3, 2 con la espada y 1 con un puñetazo de la habilidad extra. Aún así, luego de una hora, Asuna salió victoriosa y totalmente ilesa, así que al espadachín Bitter le tocaba pagar la cena. Después de la competencia entre Kirito y Asuna, ellos regresan a la ciudad principal del piso 2, Urbus, llegando alrededor de las 7 de la noche. Kirito recuerda que antes de quedar encerrado, esa era la hora en la que apenas estaba conectando en el mundo virtual, aunque en aquellos tiempos se lamentaba porque tenía que desconectarse a las 2 a.m. para que le diera tiempo de dormir e ir a la escuela. Además se sorprende por la gran afluencia de personas que regresaban a la ciudad también, y sobre todo que había un muy buen ambiente, o sea, todos se veían felices. Él lo comenta, a lo que Asuna le dice que en parte esa felicidad es gracias a él, ya que gracias a su trabajo con el jefe del piso 1 lograron llegar aquí, devolviéndole la esperanza a los jugadores. Aún así, Kirito sigue teniendo miedo a que lo reconozcan por su nuevo título de Bitter. Llegan a las afueras del restaurante, donde se podía sentir en el aire el olor de crema batida. Kirito se sorprende que Asuna se sepa el camino, y ella dice que le pidió la información a Argo. Aquí Kirito intenta hacerle una advertencia sobre que Argo no respeta la privacidad y que si alguien paga, podría vender información sobre ella, a lo que Asuna pregunta si podría conseguir información sobre Kirito, y todo termina en una especie de situación cómica. En fin, pasan al restaurante y tenemos un capítulo donde vemos que nos detallan a fondo el cómo era el pastel y el montón de crema batida que tenía, pero sobre todo el enorme precio. Kirito en principio quería pedir uno para cada uno, pero el precio era demasiado, así que solo le toca ver con muchas ganas al postre y también a Asuna, ya que vuelve a maravillarse con su belleza y cómo ha cambiado de ser aquella jugadora sombría que encontró en el laberinto a una chica feliz y con motivación. Al final Asuna termina compartiendo el pastel con Kirito, terminando en un momento bastante divertido y cursi. Luego, afuera del restaurante, ellos hablan sobre lo genial y sabroso que era el pastel y teorizan de cómo los desarrolladores prestaron tanta atención a esos pequeños detalles y cómo agregaron un detalle curioso. Al comer el pastel, también daban un buff. Señalé debajo de mi barra de HP, en la posición superior izquierda de mi visión. Había un icono de buff mostrado que no había estado ahí antes, un trébol de 4 espadas que representaba un bono de suerte incrementada. Ese efecto solo podía obtenerse haciendo una costosa ofrenda en una iglesia, equipando un accesorio con ese bono en particular o consumiendo un ítem de comida especial. Sao mantenía sus stats principalmente mínimos, mostrando solo valores de fuerza y agilidad. Sin embargo, había un número de stats ocultos, afectados por propiedades de equipo, buff y debuff e incluso efectos de terreno. La suerte era uno de esos stats, y uno muy importante. Afectaba la resistencia al veneno y parálisis, la probabilidad de caída de armas o tropezones, incluso la probabilidad de drops de ítems raros. Sin duda, alguien en el equipo de desarrollo de Argus había echado un vistazo al exorbitante precio de la tartaleta y decidió que era suficiente para merecer un efecto de bono cuando se lanzó el servicio oficial del juego.
El efecto duraría 15 minutos. Esa sería una cantidad práctica si se comía como un bocadillo en medio de un calabozo, pero desafortunadamente no es tiempo suficiente para que hagamos un buen uso de él en los campos. Asuna dijo, siguiendo claramente mi línea de pensamiento. Luego de pensar unos momentos qué hacer con el puff de suerte, a Kirito se le ocurre una gran idea.